Muy buenas noches, ¿cómo están? Siendo las 22 horas, 2 minutos en este día miércoles 29 de noviembre, el última palabra de este mes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar continuando con esta seguidilla de debates que tenemos en materia de Constitución, obviamente para conversar sobre distintas temáticas de esta propuesta, ¿no? La que fue ya presentada y que tendremos que votar en el plebiscito del domingo 17 de diciembre, un poquito antes de tener la celebración de Navidad. Bueno, esta noche nos estarán acompañando dos representantes, tanto de la opción a favor como de la opción en contra. En el caso de la opción a favor, le damos la bienvenida a Héctor Hernández, abogado militante de la UDI. ¿Cómo estás? Bienvenido, Héctor. Hola Matías, muchas gracias, buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes de Canal 30 y por supuesto aquí al concejal Carlos Castro. Ya lo presento. Concejal Carlos Castro, que representa la opción en contra, militante de Revolución Democrática. ¿Cómo está, concejal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación también y poner este tema que es tan importante en discusión, en conocimiento de la ciudadanía. Vamos a estar abordando materias como, por ejemplo, rol del Estado, también lo que tiene que ver con salud, los estados de excepción que se contemplan también en esta propuesta de Constitución, representación dentro del Congreso y, por supuesto, algo también, si es que alcanzamos, de la contingencia política a nivel nacional. Desde ya invitarlos a ustedes en sus casas a participar en nuestra transmisión de Facebook, Canal 30 Oficial. En los comentarios puede enviar sus consultas y comentarios también a nuestros panelistas. Cada uno va a tener un tiempo de 2 minutos aproximadamente para poder plantear su punto de vista respecto a las temáticas que vamos a estar abordando. Así que vamos a comenzar con el rol del Estado, ¿no? Este texto constitucional establece un Estado social, democrático y de derecho, a diferencia, ¿no?, del Estado subsidiario que implícitamente está presente en la Carta Magna que nos rige. En el número 3 del artículo 1 se menciona que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas, algo que también se contemplaba en la anterior propuesta, ¿no? Aquí hay opiniones encontradas respecto a el rol, debido a otros temas que vamos a estar viendo un poco más adelante, que finalmente es algo decorativo, indican algunos, al menos de la opción en contra, de cómo se establece este rol social y democrático del Estado de Derecho. Teniendo esto, ¿cómo consideran ustedes que se podría materializar efectivamente este rol del Estado social? Comenzamos con Héctor, 2 minutos a contar de ahora. Bueno, lo primero es que esta es una innovación que siempre fue una de las banderas de lucha de los movimientos progresistas en Chile. Recordemos que formaba parte del corazón de la propuesta que fue votada negativamente y mayoritariamente por la población en el último plebiscito en que se nos llamó a votar por esa propuesta. Formaba parte de eso, formaba parte además de los principios y postulados que durante mucho tiempo los partidos progresistas en Chile levantaron como bandera de lucha y que finalmente se estableció como un consenso, y los partidos también de la derecha y la centro derecha entendieron que era una forma de enfrentar los desafíos que tiene la sociedad para resolver esos problemas de derechos sociales de una manera más mejorada, acorde a lo que ocurre en muchos países del mundo, que estoy seguro aquí Carlos también admira, que es un modelo en que permite una mixtura entre la intervención del Estado, pero también entregando libertad para que los particulares sigan interviniendo. ¿Por qué? Porque finalmente este texto consagra lo súper relevante, que es la libertad individual de las personas. Y en eso yo creo que no podría haber diferencia ni discrepancia con la izquierda, porque vuelvo a insistir, este era uno de los temas centrales, anclas, que la izquierda planteó hace mucho tiempo. Y consagra un sistema muy similar, con esto voy cerrando, al que tiene Alemania. Entonces, yo no creo ni veo por dónde la izquierda podría entender o sospechar que aquí bajo interpretaciones se podría disminuir la capacidad del Estado para enfrentar su obligación, que además, disculpa que te lo enlace, pero además está consagrado y se relaciona con la obligación que va a tener el Estado de proveer esos servicios y que se consagra en el capítulo de Poder Judicial a través de un recurso especial para reclamar precisamente estos derechos.
Sí. Bueno, algo de los temas que también hemos abordado en otros episodios es vinculado justamente a el rol en materias, por ejemplo, de salud y también de lo que está vinculado a las pensiones, ¿no? Eso es como quizás lo que causa hasta cierto punto y considera al menos la opción en contra de que finalmente es algo decorativo. En el caso del concejal, ¿qué le parece? 2 minutos a contar desde ahora. Sí, bueno, yo tiendo a coincidir con lo que plantea Héctor en el sentido de que este es el planteamiento de un Estado de Derecho social y democrático es una necesidad y yo creo que una comunidad de ideas que se planteó y se ha planteado durante mucho tiempo. ¿Ya? Y creo que es una de las cosas que de todo lo que aquí aparece en el texto es importante destacar que está presente. Ahora, el punto es que está presente, pero no tiene cuerpo. Si nosotros hablamos de un Estado que va a cumplir con esta función tan importante, que es un rol social y democrático de derecho, tiene que ser un Estado robusto. Tiene que ser un Estado robusto. Y aquí, en esta propuesta constitucional, habla todo lo contrario. Debilita al Estado, lo debilita. Y en ese sentido yo creo que es lo que han dicho algunos, que es la letra chica que está detrás de un titular. Este titular que obviamente está hablando de un Estado social democrático de derecho, pero en el desarrollo de esto simplemente lo transforma en un Estado débil, neutralizado, porque es un Estado que tiene limitaciones en la parte administrativa y en la parte financiera. ¿Para qué? Para responder a lo que se le está exigiendo constitucionalmente. En el fondo es una trampa. Yo llamaría eso también a revisar con mucho detalle dónde están estas trampas de fondo que bajo un titular se están planteando como elementos positivos. ¿Ya? Así que en ese sentido yo creo que lo administrativo y financiero es lo que hay que revisar. Si el Estado es robusto o no es robusto, necesitamos un Estado robusto para cumplir con este rol que está mandatado constitucionalmente, si no es letra muerta. Bueno, yo le preguntaría a la gente ¿Cuál es su punto en contra? Claro, si a la gente le interesa el Estado robusto, si la idea de Estado robusto que tiene el concejal Castro es el Estado robusto de la Constitución cubana o de la Constitución venezolana, que tiene un Estado robusto como el que le gusta al concejal, lleno de instituciones, lleno de no me ponga palabras en mi boca. Pero eso es lo que plantea el Frente Amplio, el Partido Comunista, y lo que plantearon ustedes en el proyecto pasado, así que no digamos que no, porque usted votó seguramente a favor de ese proyecto, y ese proyecto establecía ese Estado robusto que a usted le interesa. Este Estado que consagra esta Constitución, esta propuesta, es un Estado que se hace responsable de las finanzas del país, porque establece que la provisión de estos derechos, respecto a los cuales los ciudadanos van a poder ir a reclamar incluso a los tribunales. Si el Estado no cumple con su obligación consagrada en el artículo 1 de la Constitución, los ciudadanos van a poder recurrir a los tribunales, y los tribunales le van a decir al Estado: señor Estado, usted no está cumpliendo su obligación. Pero el Estado perfectamente va a poder convivir con los particulares que en un sistema democrático con libertad de opción para las personas podrán proveer esos servicios. Y déjame decirte una última cosa, con responsabilidad financiera, porque llenar de derechos una constitución, como ocurre en Cuba, en Venezuela, esos lugares que le gustan a algunas personas, no tiene ningún sentido cuando es letra muerta. Y te voy a dar el ejemplo muy breve. Colombia. Fíjate que Colombia estableció este Estado social y democrático de derecho, que es el primer país latinoamericano de cierto desarrollo similar al nuestro, digamos, a principios de los 90. Recién hoy están logrando proveer. ¿Por qué? Porque llenaron de derechos, pero no tenían capacidad económica. Entonces también hay que ser responsable con la gente. Cuesta a veces a los políticos decir las cosas como son, la verdad. Y la verdad tiene que ver con que el país tiene que tener recursos también para financiar eso. Carlos. Sí, yo creo que en este sentido es importante profundizar un poco dónde está la debilidad del Estado, porque necesitamos efectivamente un Estado que sea robusto para responder a esto. Y no ponga palabras en mi boca. No, si uno puesto, es lo que dice, es lo que plantearon en la campaña pasada. ¿No? Pero sí. Y por eso la campaña pasada fue lo que resultó. Entonces, si tuvimos una experiencia en la cual ustedes hablaban de refundación de Chile y que fue rechazado. Ustedes hablaban de refundación. No. Y en el caso actual, yo no voy a hablar de refundación. Y por eso fue derrotado en la vez pasada. Pero ahora sí hay un retroceso serio. Y eso yo creo que es muy preocupante, y la gente común y corriente tiene que darse cuenta que aquí hay un retroceso muy serio y que es preocupante, que está disfrazado de algunas alternativas ahí como Estado Social de Derecho. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que sí hay que profundizar en esta idea. Y lo digo con dos aspectos bien centrales. A su juicio, lo administrativo,
Lo administrativo es una parte y lo otro es lo financiero. En esos dos elementos se nota que el Estado que propone o sea, que tiende a proponer la nueva constitución o la nueva propuesta constitucional, fracasa en esos dos elementos. A su juicio, ¿cuál sería la ventaja de un Estado robusto o por qué el Estado debe ser robusto? ¿Por qué el Estado en este caso tiene que ser robusto para responder al mandato? Si aquí hay una serie de elementos en los cuales un Estado social de derecho, ¿ya? Tiene que responder frente a una serie de necesidades y coyunturas de la sociedad, pero no lo está haciendo. Digo financiero, ¿por qué financiero? Porque justamente lo que hay a continuación en esta línea de derechos es quitarle recursos al Estado, por lo tanto lo debilita. En el fondo entonces, aquí lo que estamos planteando es que vamos a entregarle una serie de responsabilidades al Estado que al final de cuentas no va a ser capaz de cumplirla. Y por eso yo digo que pobres tribunales de justicia, porque todo esto se va a tener que judicializar y obviamente que hay una gran tarea ahí pendiente porque una gran cantidad de demandas por servicios, por bienes que no van a estar nutridos porque no tiene la suficiente capacidad, no va a tener la suficiente capacidad del Estado. Lo más evidente ahí es este tema de las contribuciones, cómo le resta a la ciudadanía en general la posibilidad de tener acceso a recursos que son muy importantes para la administración del Estado. Héctor, en el caso de su sector, ¿se prefiere un Estado que no sea tan robusto? No, jamás hemos dicho eso. El Estado tiene que tener las capacidades necesarias para cumplir las obligaciones y funciones que la gente requiere. Y esta Constitución sí es robusta. Lo que pasa es que hay algunos que creen que el dinero cae del cielo, que es del maná del espíritu, digamos, como si esto fuera religioso. No, y el dinero hay que obtenerlo a través del desarrollo del país, a través de los impuestos que los estados modernos han establecido como una forma de financiamiento, y en eso hay que ser responsable. Vuelvo a insistir, hay políticos irresponsables que creen que el Estado lo tiene que hacer todo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Si no, miremos cómo está Argentina, por favor. Tú sabes que en Argentina 19 millones de personas viven del Estado, porque la monserga del Estado, de los políticos argentinos, es que el Estado tiene que ser robusto. No, lo que creo yo y lo que cree en general la centro-derecha es que el Estado tiene que ser eficiente. Un Estado que tenga la capacidad suficiente para controlar la delincuencia, para controlar la inmigración, pero también para proveer los derechos que la ciudadanía requiere. Pero por supuesto que tiene que ser responsable en los recursos. Y esto es igual que usted en su casa, señor, señora. Si usted no tiene recursos para comprarse un vehículo último modelo, evidentemente tendrá que o ahorrar o esperar el tiempo para que llegue eso o trabajar más para poder conseguir eso, pero no puede pretender obtenerlo hoy si es que no tiene los recursos necesarios. Y esta propuesta se hace cargo de esa realidad. Vuelvo a insistir, a la derecha, eso de Estado más robusto, menos robusto, a la derecha le interesa un Estado eficiente. Si el Estado eficiente necesita tener más musculatura en alguna parte, por ejemplo, en el combate a la delincuencia, en el combate a la inmigración, en el combate al terrorismo, fantástico. Si además el Estado tiene que tener mayor fortaleza y musculatura para proveer una educación de calidad, de verdad, que fue la gran bandera de lucha del Frente Amplio y hoy en día estamos viendo que se han pronunciado re poco sobre la crisis educacional del país, pero si el Estado necesita tener fortaleza para eso y músculo para eso, enhorabuena, entreguemos más recursos a educación y a salud. El tema es que muchas veces también para obtener esos recursos, muchas veces hay un sector que se opone, por ejemplo, a reformas tributarias, a subir los impuestos también a las grandes empresas. Sí, es efectivo eso, porque finalmente son opciones. Hay formas y mecanismos de obtener recursos. Históricamente, y esto yo no lo voy a negar, las derechas, las centros-derechas han estimado que la mejor forma de allegar recursos al Estado es con el crecimiento. Todos los indicadores mundiales, yo te recomiendo un libro maravilloso, se lo recomiendo a la gente, se llama ¿Por qué fracasan los países? Es de dos fantásticos autores, Acemoglu y Robinson, uno de Harvard y otro de Australia, de la Universidad de Melbourne, que te explican por qué las naciones se desarrollaron y hace una historia completa de la humanidad. Y fíjate que el factor común de todos los países que se lograron desarrollar en algún minuto, estamos hablando de los actuales, pero también de los recientes, Israel, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, y nosotros estábamos en ese camino, era básicamente por el crecimiento económico y por un sistema tributario ordenado que no acogotara a los empresarios, ni a los grandes, pero también a los chicos, los pequeños, y que le permitiera cierta holgura al Estado para establecer impuestos, cuando debe establecer impuestos en algunas cosas que son perniciosas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, ciertas cosas que le hacen mal a las personas, el azúcar, por favor, lo hemos ido haciendo a través de todo este etiquetado, pero en otras áreas permitir cierta libertad para que la persona
pueda emprender. Y ese ha sido el mecanismo del triunfo y de éxito en el desarrollo económico de Australia, de Nueva Zelanda. No así de Cuba ni de Venezuela. Entonces yo le digo a la gente, elijan, ¿qué opción quiere? ¿Qué clase de países? No haga ¿Esos países caricatura, o los otros países? Héctor, no haga son caricaturas. No haga caricaturas. No son ninguna caricatura. Esa Yo es la creo verdad, que en este la realidad. caso, mira, en este caso, cuando tú hablas del dinero que cae del cielo, yo estoy de acuerdo. Está bien eso, que el dinero no cae del cielo. Pero también es muy importante dejar claro que esta propuesta constitucional lo que hace también es que en la línea de los tributos y en la línea de las posibilidades fiscales, hace una definición de quienes pagan tributos bien a la medida. Es decir, aquí lo que está, y con esta propuesta que está en el artículo 16 de la línea de los derechos, donde plantea que se va a disminuir los pagos de tributos de carácter regional, por ejemplo, de la primera vivienda, las contribuciones. La única que establece eso es la primera vivienda. De la primera vivienda. Y la establece excepcionalmente. Que significa excepcionalmente, pero está bien hecho la medida. Nosotros tenemos claro que los tributos, en este caso, especialmente los que están propuestos ahí, están hechos a la medida. Están hechos a la medida. ¿Qué les parece a su medida? Mire, es que justamente lo que estamos hablando acá es que la reducción de estos tributos de la primera vivienda, que son es para una pequeña cantidad de personas que son justamente los que más tienen en el país, los que más tienen. Por lo tanto, la posibilidad de un Estado que pueda hacer de cierta forma alguna flexibilidad en esto y que pueda transformar este mandato que es de un Estado social, democrático y de derecho, no las tiene, se la está restando. Entonces, por eso que aquí hay una propuesta engañosa, porque hace disminuir las capacidades del Estado para poder cumplir con ese mandato. Concejal, con respecto al tema, ahora que toca el tema de las contribuciones de la primera vivienda, que sabemos que es parte de los cuales los municipios también obtienen recursos. En el caso de Linares, se lo pregunto en su rol de concejal, ¿cómo podría afectar esta medida? ¿Cuánto podría eventualmente dejar de percibir el municipio de Linares? Sí, fíjese que eso es uno de los temas muy importantes, los municipios que son de menores recursos, por así decirlo, que es como el caso de Linares y otros tantos de la zona. Por supuesto que se van a ver afectados con esta alternativa que está puesta acá de disminución de tributos, de contribuciones, ¿ya? Porque el sistema municipal está basado fundamentalmente para este tipo de municipalidades en un aporte de un fondo común a reparto. Y ese fondo común, que es el Fondo Común Municipal, obviamente que genera una gran cantidad de recursos para poder distribuirlo desde aquellos sectores donde sí se pagan mayores tributos. Y en este aspecto, mencionando, por ejemplo, nosotros hace poco aprobamos ya el presupuesto 2024 de la Municipalidad de Linares, y hay proyección de 15.000 millones de pesos que vienen del Fondo Común Municipal. Si aplicamos esta medida que está puesta aquí como alternativa para votar, obviamente que esos fondos van a disminuir drásticamente, y es ahí donde está el punto. Nosotros vamos a tener como municipalidad carencia en varios elementos para poder surtir. Por ejemplo, todos los que son gastos de carácter social, de carácter de mantención de la ciudad, obviamente que se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución drástica en los fondos para poder manejar dentro de las distintas municipalidades. Y solamente aquí los que se benefician son un pequeño porcentaje. No estamos hablando de la señora María, de la señora Juanita, que vive con una renta bastante austera, porque no tienen casas de lujo. Si aquí está hecho a la medida, aquí la ultraderecha hizo una reforma constitucional para los tributos. Lo puso de carácter constitucional, y eso yo creo que ya es un extremo para poder decir cómo hacemos para que el Estado se debilite. Bueno, vamos ¿Me deja refutar ya, eso? Breve. Sí. Es que hay varios puntos, porque primero el concejal dice que se van a quedar sin aportes para educación. Yo le recuerdo al concejal que debería saberlo. No dije de educación. Sí, habló usted Fondo de Común financiamiento para los colegios, y lo dijo claramente. Colegio no nombré. Sí, habló de las escuelas, habló No de nombrado financiamiento. escuelas. No dijo escuela. No he dicho escuelas. Bueno. Dijo Fondo Común Municipal. Sí, Dije pero que fondo tenía que común. ver con educación. Y ese tema es falso, decir que eso No he así es dicho falso, educación. porque el tema de la desmunicipalización de la educación precisamente es uno de los temas de la palestra. Por lo tanto,
ese aspecto va a pasar al nivel central. Pero además hay aquí un aspecto que tiende que parece más una fake news, porque finalmente lo que hace esta propuesta en este tributo específico, que no es en todos los tributos, es específicamente para esto, y en forma excepcional, para un grupo para un social periodo, porque específico. además está establecido con ciertas limitaciones, se refiere única y exclusivamente para aquellas personas que tienen como primera vivienda, no segunda vivienda, y establece cánones y rangos para cobrar el impuesto. Por lo tanto, decir que la Constitución aquí está coartando el sistema de tributo y estableciendo beneficios sui generis, es la verdad que una fake news. Solo un punto con eso. Según el Servicio de Impuesto Interno, que finalmente es el que tiene el avalúo fiscal, porque esto está concentrado en el avalúo fiscal, indicó que solo el 12,8% de los inmuebles pagan contribuciones por primera vivienda, que en total a nivel nacional suman 727.000 en todo Chile. Exacto. Vamos a... Y son de las comunas más ricas, pues, obvio, pues de Las Condes, Vitacura, Santiago Centro. ¿ya? Y una que otra quizás. Y desde ahí sale el fondo regiones. común municipal. Entonces, obviamente que vamos a tener un efecto en distintos servicios, en las áreas verdes, vamos a tener efectos en, pero mira, distintos elementos. finalmente Entonces, los municipios están llenos los municipios están llenos de corrupción y de casos de pero robo eso de dinero. Ya. Yo creo que la ciudadanía en eso puede observar bien. Aquí tuvimos hace poquito un alcalde ahí en Algarrobo que se llevaba la plata literalmente en carretilla, y la gente está claro, la gente está claro que mientras más recursos entregamos a los municipios, más peligroso a veces. Bueno, o sea, tenemos el caso también en Maipú, ¿no? En Santiago Maipú, también, y por eso podemos seguir mencioné al Garrobo, mencionando. que es de la UDI, para que no digan que yo menciono un partido que no sea Vitacura. de derecha. Vamos a avanzar, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado hasta el momento. 22 horas con 24 minutos, estamos completamente en vivo y en directo. Comentarios que pueden hacernos enviar, consultas también en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Felipe Sar, grandes invitados, saludos a nuestro concejal Carlos Castro, un hombre que sabe, preparadísimo en los temas a tratar. Ignacio Salas, saludos al concejal Carlos Castro, quien tiene claro cuál es la mejor opción para nuestro país. Y vuelve a comentar Felipe Sar, la derecha siendo la derecha, infundiendo temor con los casos de siempre. Al verse sin recursos informativos, Chilezuela, Cuba, comunismo... demonizando, creo que quiso colocar, y escondiendo con engaños los reales propósitos del sector económico que los mantiene y los alinea contra el Chile real. Son al menos 3 comentarios que tenemos hasta ahora, podemos seguir recibiendo, tenemos este programa hasta las 11 de la noche. Vamos a cambiarnos y vamos a tocar materia de salud, que está contemplado en el artículo 16, número 22, donde se menciona el derecho a elegir el sistema de salud, y lo vamos a leer, de hecho, para que no quede ningún tipo de dudas al respecto o se pueda tergiversar. En la letra A, o sea, inciso A dice: el Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones y promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de las personas en todas las etapas de la vida. Asimismo, le corresponderá, en virtud de sus funciones de rectoría, la coordinación y control de dichas acciones, considerando las determinantes sociales y ambientales de salud en conformidad con la ley. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y las condiciones que determine la ley, lo que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. La ley va a establecer un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. Se menciona también que el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad, y finalmente el Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Eso al menos es todo lo que se menciona en materia de salud. La consulta es, ¿se mantiene el sistema de salud como lo conocemos actualmente? Obviamente privilegiando todo lo que es el sistema de las ISAPRES, y cuáles serían las consecuencias que se puedan ver como un sistema único de salud.
Concejal, parte usted en este... Sí, es muy similar lo que aparece en la propuesta constitucional a lo ya existente. Es decir, va repitiendo varias cosas y por lo tanto el modelo se mantiene, pero yo diría también que hay un retroceso en el modelo. Nosotros hemos avanzado bastante con una serie de normativas que se han ido impulsando para poder mejorar el sistema de salud. Una de las cosas muy importantes que por lo menos ha hecho en forma experimental en Linares es el tema de la salud primaria universal, que yo creo que es un modelo que viene como muy interesante para poder desarrollarlo y replicarlo, porque la Municipalidad de Linares se transformó en una de las municipalidades que se tomó de cierta forma para poder ir instalando este sistema. Por lo tanto, ya hay avance en algunas líneas, como el caso de la salud primaria universal, pero donde sí hay retroceso y de cierta forma yo creo que viene a perpetuar el modelo es el modelo finalmente que plantea acá de conservar el sistema de ISAPRES, aunque no salen nombrados ahí, pero en el fondo es esta provisión público-privada o pública o privada que está basada finalmente en la capacidad económica de las personas. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente reafirmar un modelo que se ha instalado que depende del bolsillo de las personas, ¿ya? Si usted tiene capacidad económica, va a tener un buen acceso a la salud. Si no tiene capacidad económica, no va a tener acceso a las condiciones óptimas de salud. Entonces, ese es el modelo que se está perpetuando y ese es el modelo que en el fondo se ha vuelto a constitucionalizar para poder dejarlo ya instalado. Y a mí me preocupa porque de cierta forma, como es constitucional, obviamente que va a ser más difícil poder hacerle modificaciones y cambios. Héctor. No, es lo que dice Carlos, no es efectivo. La verdad que este sistema, y quiero recoger lo que hizo una encuesta, la encuesta CADEM establece, que se hizo hace poquitos días, establece que el 93% de las personas está a favor de que se asegura la libertad de elección en materia de salud. Entonces, lo que hace la Constitución es recoger, este proyecto de borrador de Constitución, es recoger una demanda social en materia de educación, de salud, de pensiones. Y lo que hace es consagrar un sistema donde le entrega una preponderancia fundamental al Estado, tanto así que en este borrador se establece lo que se llama un plan de salud universal, que no existía. Esto es una innovación y que establece un piso mínimo de patologías, tomando lo bueno del GES. ¿Te acuerdas tú de todo lo que tiene que ver con el GES, con el auge y todo eso? Que distintos gobiernos, distintos sectores políticos han ido creando para establecer un sistema de seguridad social y de salud más robusto. Tomando eso como base, establece constitucionalmente un plan universal de salud que le consagra a las personas el derecho a ser atendida y a que ese tipo de patologías sean cubiertas por el Estado, pero también con eso consagra la libertad de elección para que los particulares, porque la Constitución, vuelvo a insistir, en su pilar fundamental, tiene la libertad de las personas como principio fundamental, para que las personas también puedan elegir. Pero eso no quiere decir que coarte la posibilidad de que el Estado cumpla su obligación de proveer salud de calidad. Eso está establecido y consagrado. Es más, incorpora un aspecto que es súper relevante, Matías, y que la ciudadanía también debe saberlo. Incorpora el componente mental, de la salud mental, que nuestra Constitución no está consagrado, que nuestra legislación ha tratado de ir absorbiendo de alguna manera en forma inorgánica, pero ahora la Constitución la pone como una de sus prioridades y establece que además de la recuperación física del cuerpo, básicamente, lo material, también se preocupe de la salud mental de las personas. Y eso es una tremenda innovación que este texto trae. Vamos a seguir conversando en materia de salud a la vuelta de esta pausa. Seguimos haciendo la última palabra, 22:31, pero antes tenemos una invitación que se me estaba olvidando. Este día viernes, 1 de diciembre, vuelve la música en vivo en Arena Canal 30, acá en San Javier. Un show completamente gratuito, tanto para adultos como para niños. Pueden disfrutar de música en vivo. En este caso se estará presentando la banda musical Tralca Calfú, de acá de la región del Maule, con miembros de distintas zonas, de Talca, San Clemente, también de la zona costera. Su segunda presentación, estuvieron el año pasado con algunos temas musicales y ahora vienen con un repertorio más amplio. Así que la invitación hecha para que este día viernes, 1 de diciembre,
asista a Arena Canal 30, completamente gratis, se abren las puertas a las 20 horas, el show comienza a eso de las 22, va a poder ver todo lo que es prueba de sonido y más. Así que le dejamos esa invitación. Vamos a hacer un corte y seguimos conversando con el concejal Carlos Castro y el abogado Héctor Hernández. Mira, me dicen que no se puede hacer comentario. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Canal 30 esta noche, 22 horas 35 minutos. Seguimos conversando con nuestros panelistas. Aprovecharon de recargar el vaso de café para seguir debatiendo. Materia de salud, estábamos también abordando en el último minutos también del bloque. Carlos indica que se mantiene el sistema tal cual está. En el caso de Héctor hizo un punto ahí también vinculado a, por supuesto, la libertad de elegir. El Plan Nacional de Salud. Claro, si pertenecer a un sistema privado, en el caso de la ISAPRE, o el sistema público, y también el tema de la salud mental. ¿Cómo abordamos eso también, ese punto que hace también? Es importante abordar estos temas de salud especialmente porque en el fondo cuando se plantea esta posibilidad de elegir, es una posibilidad de elegir bien engañosa. Efectivamente en la Constitución se establece eso, la capacidad de elegir de las personas, pero obviamente que la elección va a depender justamente de la capacidad de bolsillo que tenga cada uno para poder tener esas posibilidades de elegir. Yo creo que todas las personas estaríamos dispuestos a poner ese recurso donde se nos entregue una mejor capacidad de salud. Pero el sistema requiere de un elemento solidario que aquí no lo aborda. Entonces lo deja nuevamente en solamente la posibilidad del bolsillo de cada una de las personas, y me parece que es una de las cosas preocupantes. También señalar que dentro de lo que se planteó en las comisiones del Senado para el rescate de la ISAPRE, cuando se trabajaron estos temas de cómo se rescata el sistema de la ISAPRE, dijeron aquí tiene que haber un sistema de provisión mixta que la Constitución tampoco lo permite, sino que tiene que ser público o tiene que ser privado, tiene que haber elementos de encuentro, donde pueda haber elementos de solidaridad para que así se puedan compensar algunas desigualdades. Hombres, mujeres, por ejemplo, mayores, jóvenes, tienen que haber esos elementos y la Constitución, en este caso, así como está planteado, no lo está permitiendo. Por eso yo creo que es importante ir tomando esta conciencia de que no nos da garantías, es un retroceso. Por eso hay que votar en contra. Sí, ¿puedo hacer el punto cortito de eso? Sí, ¿no? al mismo tiempo una consulta. ¿Concuerda con el concejal Castro que finalmente esta capacidad de elección está también vinculada a la capacidad económica, al pago, situación económica, ¿no? Claro. de una persona, quizás clase media, que no va a poder estar pagando todos los meses un ISAPRE, considerando que también muchas veces anualmente son caras, ISAPRE obviamente, ya han enviado, van subiendo las tarifas y todo lo claro, demás. y que finalmente hay un fallo ahí, Corte Suprema, Sí. que bueno, ya sabemos el tema que pasó a mediados de año. No, porque lo que hace la Constitución, vuelvo a insistir, y aquí decir lo contrario, y decir que no es solidaria esta propuesta de Constitución. Claro, que no es solidaria esta propuesta, es una fake news. ¿Por qué? Porque establece, vuelvo a insistir, un plan nacional de salud. Ese plan de salud universal consagra algo súper interesante. Y es precisamente que se hace cargo de eso que te preocupa a ti, que me preocupa a mí, le preocupa a todas las personas en su casa, que son las enfermedades catastróficas. Y las incorpora dentro de este plan universal de salud. Vuelvo a insistir, y aquí hay que ser responsable, porque esta propuesta recoge el avance que hizo la presidenta Bachelet, el avance que hace el presidente Piñera y el avance que puede hacer el presidente Boric. Y establece este plan universal de salud, que es el piso mínimo. Las personas que puedan pagar su ISAPRE seguirán pagando el sistema de seguro privado que quieran, se llama ISAPRE, se llame el nombre que quiera, pero el Estado se fortalece porque establece una obligación para el Estado de proveer un mínimo de prestaciones que en el sistema AUGE ya van en 87, patología, pero además se incorpora las enfermedades catastróficas y le establece la obligación a las ISAPRE, a los seguros privados, de establecer ese mínimo para todos. O sea, si tú estás en un sistema privado, porque puedes pagarlo, vas a tener asegurado un mínimo que el Estado te obliga a que ese prestador privado lo haga. Pero el Estado a su vez también tiene la obligación de hacerlo. Y el Estado, y esta es una discusión que parece bizantina, pero que es muy simple, finalmente la gente va a preferir FONASA o el sistema estatal una vez que el sistema también mejore.
¿En qué? En la oportunidad, porque nadie puede negar que los médicos chilenos, nuestras enfermeras, nuestros funcionarios de salud, lo hacen bien su trabajo. En todos los indicadores de nuestro sistema de salud en cuanto a calidad de determinar los diagnósticos está en los primeros lugares. ¿Dónde tenemos problemas nosotros? En la oportunidad, porque nos falta recursos, porque hay distintos otros problemas. O especialistas que muchas veces prefieren irse al sector que no tenemos, claro. Entonces, cuando el sistema público alcanza esa robustez, que este sistema lo permite porque le establece un mínimo. El hospital que está en Magallanes, el hospital que está en Arica van a tener que tener un mínimo. Y el hospital que vamos a tener en Linares, cuando algún día se inaugure, que esperamos todo, y que permita darnos esta cobertura, también va a tener esa obligación. Y esa es una obligación que el Estado se impone a través de este proyecto. Concejal. Sí, sin duda. Para ir yo creo cerrando. que en este caso, por supuesto, hay elementos en los cuales la Constitución tiene que generar ciertas prioridades. Y aquí yo creo que la prioridad de la educación, de la salud está, pero no está con los recursos. Y es ahí donde el modelo fracasa, donde la desigualdad se viene a instalar de nuevo y va a reconocer personas que en distintos niveles, ya sea en educación, en salud, van a depender justamente de la calidad del servicio dependiendo de sus bolsillos. ¿Por qué? Porque el modelo está hecho así. Viene a garantizar un negocio para distintos elementos. Viene a garantizar un negocio para la educación, viene a garantizar negocio para las pensiones, viene a garantizar negocio para la salud y viene a garantizar negocio para la vivienda. Ese es el fondo. Por lo tanto, es aquí donde la ultraderecha se pasó unos 2 pueblos en este sentido en poner constitucionalizado elementos que son de carácter, en este caso, comerciales, de negocios. ¿Por qué? Porque viene a garantizar modelos. El modelo de las ISAPRES está garantizado aquí. Le pueden cambiar nombre, a la AFP también pueden cambiarle nombre, pero el modelo está garantizado. Carlos, no garantiza eso, garantiza libertad. Y eso, no garantiza un modelo, no habla de ISAPRES. La libertad para da libertad para elegir el sistema que tú quieres. Tiene el recurso para elegir. Pero si acabamos de hablar que el Estado se compromete con este Plan Universal de Salud. En educación, la libertad es para el que tiene el recurso. En salud, la libertad es para el que tiene recursos. No, esos son fake news. El modelo de solidaridad que debería implementar este Estado no sé qué comerciales de qué es lo que hemos estado hablando. No lo puede lograr porque justamente aquí no están sentadas las bases para ese tipo de financiamiento. Más aún también vienen otros elementos acá, por ejemplo, que vuelve a consagrar dentro de la Constitución el elemento de que los trabajadores de ese mundo no se pueden organizar, no pueden tener sus organizaciones gremiales. ¿Por qué? Porque están prohibidas. En eso no cambia nada. No, eso sí que es una fake news, eso es falso. No cambia nada. Y discúlpame que te lo diga, Carlos, porque estás cometiendo una irresponsabilidad. Eso no es efectivo. Lo que dice es que no puede haber huelga en algunos servicios, no que no se puedan sindicalizar y no se puedan públicos no pueden tener eso. No, eso es una fake news. Y, por favor, yo te pediría que en eso regularas, porque estás diciendo algo que no es efectivo. Lo que establece la Constitución es libertad sindical y de asociación en distintas áreas, pero sí consagra la obligación de ciertas provisiones, en la provisión de ciertos servicios que son fundamentales para la ciudadanía, que no puede haber huelga, y eso está establecido actualmente en nuestra legislación. En eso no innova. Entonces no digamos que aquí se está modificando cosas porque eso no existe. Entonces seamos responsables también con las cosas que estamos diciendo. Sí, eso no hay cambio, se mantiene. Ahora, un comentario más tenemos. Marco Bustos Cortines dice: excelente concejal Castro, tiene claridad en lo malo que está esta propuesta. Coloca el hashtag en contra en diciembre. Y recientemente Hugo Alonso Villalobos: saludos, don Carlos Castro, máster. Parte de... y Daniela, recién acaba de llegar otro. Daniela Alejandra Teijas: gracias al abogado Hernández por hacer mucho más clara la Constitución, siempre con ejemplos y un lenguaje amigable para todos. Otro más. ¿Por qué el otro exponente no deja hablar al concejal Castro? De los comentarios que llegan. Agradecemos a todos también por estar siguiéndonos esta noche. 6 visualizaciones al menos en este momento. Vamos a avanzar. Se nos está pasando rápido el tiempo. Abordemos algo que no hemos tenido la posibilidad de abordar por tiempo, principalmente en los programas anteriores, vinculado a la representación, en este caso, del Congreso Nacional. En el capítulo 3 de esta propuesta se contempla todos los mecanismos de participación ciudadana. Hay un apartado también vinculado a los partidos políticos, cuáles van a ser sus, cómo deben, en qué marco
actual los partidos políticos, cómo se podrían constituir, pero en capítulo 4, Congreso Nacional, que finalmente refiere a Senado y Cámara de Diputados, del artículo 31 en adelante, comienza ya a dejarse más o menos establecidas sus bases, cómo va a funcionar, los requisitos para ser electos, y en el artículo 56 se menciona que, tiene varios apartados. El primero dice: no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley electoral. El número 3. La Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por miembros elegidos en distritos plurinominales. En cada uno de los distritos se elegirán entre 2 y 6 escaños, de acuerdo con un sistema previamente establecido por la ley electoral. Es decir, algo que tiene que llevarse a cabo con posterior en caso de que esta propuesta se apruebe. Y en el número 4, y aquí a partir de esto vamos a conversar, los partidos políticos que alcancen al menos 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria, y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignará a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputados de manera proporcional el número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. Ahora, ¿les parece razonable que en este caso solamente al menos el 5% de los votos a nivel nacional, con ello consideran que se le puede estar quitando representatividad a los partidos más pequeños? Héctor. Bueno, déjame decirte que quizás esta es la razón verdadera, la razón tapada de por qué la izquierda está en contra de este proyecto de constitución. Primero porque permite ordenar la casa. Yo les voy a contar algo que la ciudadanía quizás no sabe, no sé si el concejal lo sabrá, pero que países a que uno quiere parecerse, que admira, Canadá, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, esos países a los cuales aspiramos a llegar, tienen sistemas políticos donde establecen reglas similares a estas, incluso en Alemania un poco más duras, digamos, porque baja incluso la barrera. ¿Y qué permite eso? Permite que el motor, el corazón del sistema político, que son los partidos políticos, puedan confluir en acuerdos cuando hay una cantidad de partidos razonable para que estos lleguen a acuerdos. La atomización, es decir, esta gran cantidad de prolificación de partidos políticos, la ciudadanía lo sabe, la ciudadanía lo ha vivido durante estos 4 años, le ha impedido a Chile avanzar, ponerse de acuerdo en las cosas relevantes, porque llevamos todo este periodo discutiendo el proceso constitucional y no hemos avanzado ni en pensiones, ni en salud, ni en ninguna otra cosa relevante. Seguridad, por ejemplo, si bien el gobierno último ha hecho un esfuerzo con algunos proyectos, eso hay que reconocérselo, pero la clase política ha utilizado como excusa esto para no ponerse de acuerdo. Y esta propuesta, vuelvo a insistir y soy responsable de lo que digo, quizás es la gran razón de por qué la izquierda está en contra. Porque con esta propuesta, al menos 14 partidos de esos del 1%, esos partidos que tienen el 1% de la votación nacional, desaparecerían. Los obligaría a aliarse, como lo está planteando el Frente Amplio, y es una alternativa democrática, pero además, vuelvo a insistir, permite que los partidos, haya menos partidos y eso permite que los partidos se pongan de acuerdo. Y una segunda razón, termina con el financiamiento extranjero a los partidos políticos. Esta Constitución trae una norma que dice que solo podrán financiarse con recursos nacionales. Y eso también le duele a algunos movimientos políticos en Chile. Entonces, finalmente que la ciudadanía lo sepa, que seamos transparentes, que la izquierda diga por qué le molesta tanto este sistema. Y la verdad es que efectivamente limita y termina con los partidos, los parlamentarios del 1% y los partidos políticos del 1%. Permite ordenar la casa. Ahora, antes de darle el pase al concejal, ¿afecta ello o puede afectar la calidad de la democracia en este caso? De ninguna manera. Te voy a dar otro ejemplo. Colombia tiene 55 millones de habitantes. Hicieron un proceso constituyente a principios de los 90. 55 millones de habitantes. Nosotros tenemos 20. ¿Sabes cuántos consejeros constituyentes eligieron ellos?
Para toda Colombia, 50. Y nadie reclamó que no era poco democrática. Aquí elegimos 155 la primera vez, 154 quedaron al final. Entonces, no. Los países desarrollados, las naciones a los que no hemos parecer, las de la OCDE, tienen reglas exactamente iguales y nadie discute que haya falta de representatividad. La representatividad se da en el voto y la Constitución permite que aquellos movimientos que no alcancen ese porcentaje en forma individual se puedan aliar y si eligen diputados o parlamentarios en otras circunscripciones puedan mantenerse mientras ese voto, esa soberanía popular que los eligió, se mantenga. Pero permite ordenar la casa. Carlos. Sí, bueno, yo quiero desilusionar a Héctor porque en el fondo, sin ser vocero de la izquierda, ¿no? Yo creo que este es uno de los puntos que menos ruido nos hace, ¿ya? Porque en el fondo poner ciertos ordenamientos yo creo que está bien. Y la atomización, por supuesto, es un peligro, al igual que el binominal. Entonces, yo creo que el hecho de haber pasado de un sistema binominal, como lo era, donde, digamos las cosas como son también, cuando existió binominal hubo tal encapsulamiento del mundo político que llevó a el hecho de que explotaran una serie de movimientos que se sintieron marginados. Y yo creo que estamos en una etapa de ajuste. Todos esos movimientos que se sintieron marginados y quisieron en algún momento tener expresión, obviamente que empezaron a organizarse y algunos llegaron a conformar partidos políticos. Me parece que es una buena alternativa para el avance del país que existan representatividades suficientes. Ahora, lo que sí yo creo que es un conflicto serio y que no tiene ninguna explicación y que aquí aparece mencionado como una suerte de revancha más que nada, es el hecho de alterar el funcionamiento de la Cámara de Diputados y Diputadas, de reducir la cantidad sin ninguna lógica. Es decir, aquí suena como simplemente como las ferias esas de que llegan a los pueblos cuando uno le tira los tarros y botaste tanto tarro, ya, muy bien, esos diputados nos vamos a cargar, que no sigan existiendo. Y ahí está el problema de la representatividad, porque yo creo que ahí se alteran ciertos equilibrios dentro de la orgánica de los tres poderes del Estado. Yo creo que ahí los contrapesos realmente tambalean. Por lo tanto, en ese sentido, Héctor, en la primera parte tiendo a concordar que lo que tú planteas, y si no te asustes que por lo menos de mi parte no me hace mucho ruido eso, sí, otras cosas. A mi edad ya no me otras cosas más como los tributos y los cambios, las regulaciones a la medida. Eso sí me hacen mucho ruido y que afectan no solamente a una persona, sino que a muchas personas. Breve, sí, para la respuesta. ¿Sabes cuál es la razón de disminuir a 136 parlamentarios? 138. 138, 1.400 millones de pesos mensuales que pueden ir perfectamente a educación o salud, tanto que el concejal dice dónde están los recursos, hay que sacarlos de alguna parte. Es una medida y la cantidad de parlamentarios que se requieren en este país, vuelvo a insistir, doy el ejemplo de Colombia, que con 50 hizo una constitución, me parece que es adecuada. Es una medida populista nada más. Hablar de que significa tantos recursos. 1.400 millones de pesos no son una bicoca. En función de poder generar espacios de representatividad adecuados, me parece que es simplemente aprovechar la coyuntura que existe, una crítica fuerte al mundo político, que obviamente tiene sus fundamentos, pero aprovechar esa coyuntura para meter una medida populista en algo que en el fondo no tiene ninguna explicación. Sí, bueno, yo acabo de dar la explicación, la ciudadanía sabe muy bien lo que piensa de la calidad de nuestra política, así no hay justificación. Yo creo que perfectamente la gente entiende lo que significa ahorrar. Vamos a ir cerrando, nos queda muy poco tiempo y parte de los... había visto uno y ahora tenemos 3 comentarios. El primero de ellos, por orden de envío. Fernando Andrés Cortés Guerrero, en caso de aprobarse la propuesta, ¿se vienen algunas reformas de manera prioritaria? Le consulto a usted, Héctor, que está en el caso de la... El proceso constituyente, no hay nada perfecto, no hay nada que yo conozca hecho por el ser humano que es perfecto. De hecho, esta constitución tiene ripio, como toda obra humana, y yo creo que en eso sí, efectivamente, hay que morigerar algunos aspectos que pueden prestarse a algunas interpretaciones. Coincido yo, por ejemplo, que hay algunos aspectos en que tendrá que mejorarse y que será el próximo Parlamento, elegido con un sistema que sea representativo como el que se plantea aquí, el que pueda introducir las mejoras. Porque no hay ninguna obra humana que no sea perfecta. Y esta, evidentemente, con cualquier obra humana presenta defectos y, por supuesto, yo creo que la derecha y también la izquierda va a estar de acuerdo en que algunas cosas se puedan mejorar. Vamos a seguir leyendo. Marco Rafael, mire, otra consulta para usted.
¿Qué opina Héctor sobre el error constitucional con el cual fue creada esta Constitución y que obligaría a reformar el texto en caso de ser aprobado? El error es en relación a las atribuciones del Tribunal Constitucional. Es una propuesta mala y además con errores. Algo similar a lo que estamos A ver, conversando. lo del Tribunal Constitucional es que establecer que este control que hace el Tribunal Constitucional se haga a priori o posteriori. Son cuestiones que efectivamente son debatibles. Lo importante es que se mantiene la prevalencia de la existencia de un Tribunal Constitucional, que en el otro sistema, en la otra Constitución se quería eliminar, aquí se mantiene. Y vuelvo a insistir, nosotros no Y nos se cerramos, afirma, ¿no? no nos cerramos a que se pueda mejorar el proyecto. Yo creo que en eso, vuelvo a insistir, son obras humanas y tendrán que tener en el andamiaje propio de esta Constitución, cuando se vaya aplicando, evidentemente se puede presentar ripios. Y esos ripios, la clase política responsable tendrá que resolverlo. Nadie ha dicho que esto es perfecto. Sí, yo con respecto a eso también de los cambios que ojalá no se tengan que modificar, que la propuesta se rechace, uno de los cambios que me preocupa a mí es con respecto a los sistemas de financiamiento. Si tenemos reducción de ingresos por parte de los tributos, va a haber que buscar la forma de recomponer esos ingresos. Y normalmente, ¿y por qué lo digo que esto es una propuesta regresiva? Porque también tiene que ver con los tributos regresivos, que si no lo pagan los sectores más pudientes, los van a pagar los sectores que tienen menos recursos. Por lo tanto, la señora de la esquina que va a comprar el pan todos los días, entonces va a tener que pagar más tributos. ¿Por qué? Porque los sectores acomodados, los que tienen más ingresos, no lo estarían haciendo con esta propuesta. Eso es una caricatura que estás desinformando, porque es un solo tributo el que se menciona en la Constitución, y por lo tanto seamos responsables de las cosas que digamos. En serio, usted concejal, Tenemos seamos responsables. otro comentario más. Carla Alegría dice, ¿qué metodología se utilizó para determinar que el Congreso pase de 155 a 138? Que los candidatos requieran más votación, ¿implicaría mayor inversión en algunos candidatos? Y por último, ¿cómo afecta el concepto de paridad que tanto ha costado instalar? Que finalmente acá se establece una paridad, solamente una paridad finalmente de las listas. A ver, primero, en la Constitución actual no existe paridad. No existe. Entonces, que esta Constitución consagre la paridad de entrada es un tremendo avance para las mujeres, entre muchas otras que se han planteado. Yo lo veo Por un ejemplo, retroceso. lo que tiene que ver, ¿cómo va a ser un retroceso que ahora haya paridad para las que las mujeres opten a cargo de elección popular? Por favor. La segunda gran avance que tiene esta Constitución es que establece igualdad de sueldo, es decir, de remuneraciones. A la misma función, igualdad de sueldo entre hombres y mujeres. Por favor, es un tremendo avance. Pero déjame responderte respecto de la paridad. La paridad de salida, déjame terminar, Carlos, después tú tienes todo el derecho a réplica. La paridad de entrada se consagra, y eso es un tremendo avance porque no lo establece la Constitución actual. Segundo, la paridad de salida se permite para 2 elecciones posteriores. ¿Y por qué no para el resto? Porque, tal como lo dice Carlos, aquí hay que respetar la soberanía popular. Y si una mujer obtiene la votación suficiente, no puede quedar fuera porque una cuestión de género y de paridad que se elija un hombre que tenga menos votación. Por lo tanto, en la de salida es meter la mano en la urna y darle una bofetada a lo que el pueblo eligió y votó. Por lo tanto, eso no corresponde. Y respecto de se me fue la otra pregunta que hiciste. Sí, Yo quisiera agregar, por mientras se acuerda, que justamente con respecto a este punto, ¿por qué es un retroceso? ¿Por qué? Porque lo constitucionaliza, es decir, cierra la discusión, cierra el debate. Y ya habíamos tenido avances. Todo lo contrario, lo consagra a nivel constitucional, le releva. Cierra el debate con respecto a la salida. Dejó solamente la entrada y va a ocurrir exactamente lo que venía ocurriendo en muchos casos donde se ponen esto es un avance. Se ponen candidatas para cumplir con una cuota, pero no finalmente. Por lo tanto, es una falta de respeto pensar que las mujeres son instrumentalizadas en esta época, Carlos. Discúlpame, yo no conozco mujeres que se instrumentalicen para entrar a los partidos políticos. No se trata de yo no sé cómo será en tu sector, pero yo no conozco eso. Una compañera me explicó muy bien el asunto. Yo como hombre... Yo no cosifico en ese sentido. Me costaba entenderlo. ¿Por qué a las mujeres les cuesta más llegar a cargos de elección popular? ¿Por qué? Porque tienen una serie de otras labores cotidianas que realizar que no las tiene el hombre. Por lo tanto, existe efectivamente una diferencia y una desigualdad en ese aspecto. Por lo tanto, cuando tú me dices... Las generaciones más jóvenes están cambiando eso. ¿Me dejas terminar el argumento? Cuando tú dices que tiene el derecho a acceder a cargos de elección, pero... No, y lo establece también para los partidos políticos, No finalmente a ser electa o quedar en el cargo de elección. En definitiva, lo que está haciendo es la Constitución
cerrar el tema y ya se habían logrado algunos avances no constitucionalizados, por lo tanto aquí queda cerrado. Y ese es el punto. La Constitución en el fondo lo que viene a hacer es cerrar muchos temas y amarrarlos. ¿Para qué? Para que justamente después no se puedan reformar, para que no se puedan avanzar en normas que permitan hacerla más equitativa dentro de la sociedad actual que nosotros Héctor, la otra merecemos. consulta estaba vinculada a que si los candidatos requieran más votación, implicaría mayor inversión en algunos de los candidatos. Bueno, finalmente el sistema que se utiliza, vuelvo a insistir, el sistema que se utilizó para crear esta medida es tomar un poco el ejemplo de lo que hace Alemania y otros países que utilizan un sistema proporcional para repartir la cantidad de parlamentarios a nivel nacional. ¿Puede ser un riesgo? Yo confieso que podrían haber riesgos. En esto la política va a tener que hacer su andamiaje respectivo y tendrá que limar estos problemas. Vamos a tener que estar muy encima de cómo se financian, pero lo importante es que ya los financiamientos de los partidos políticos queda claramente establecido que va a ser por personas naturales. Mira que estoy diciendo, no personas jurídicas, personas naturales, y segundo, de nacionales. O sea, ya no te van a poder llegar fondos del extranjero. Entonces, yo creo que en eso se transparenta, porque además esta Constitución mantiene vigente todas las normativas sobre partidos políticos y además introduce algunas muy relevantes sobre transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos. Los obliga a llevar ciertas contabilidades que antes no llevaba, pero además le obliga a mantener en la elección de sus dirigencias la paridad de tanto que está hablando Carlos. Los obliga a los partidos políticos a mantener esa paridad. Entonces, genera mecanismo de transparencia, sí genera. Habrá que estar atento a que algunos sistemas y algunos problemas que son antiguos de nuestra política no se produzcan, habrá que estar atento. Bueno, de esta manera estamos llegando al término, nos quedaron algunos temas ahí, que era el servicio de Defensoría de las Víctimas, Muy también relevante, el estado de muy relevante. excepción, un poco también de la contingencia, pero bueno, el tiempo no nos dio. Muchas gracias de todas maneras por haber estado esta noche en La Última Palabra. Que esté muy bien, Héctor. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Muy También. amable. Gracias, Gracias, Matías. Carlos. Matías. Invitarlos también a ustedes en sus casas que este día, sábado y domingo, 2 y 3 de diciembre respectivamente, se estará llevando a cabo la nueva versión de la Copa de Oro 2023, donde van a participar niños en la categoría de 9 y 10 años en estos partidos de fútbol, representando a escuelas y también clubes de barrio. Día sábado estarán jugando los niños de la comuna de Villa Alegre y el día domingo los de acá de San Javier. La invitación para ustedes es ir a alentar a estos equipos que van a estar disputando 2 partidos, es eliminación directa y por supuesto hay también premios asociados a las barras, así que eso también es motivo para invitarlos tanto a los padres, a los vecinos y por supuesto a la comunidad educativa a alentar a sus respectivos equipos. De esta manera estamos llegando al término de La Última Palabra, 23:02. Muchas gracias por la sintonía, a los que comentaron también, y nos vemos mañana en el matinal más positivo desde las 10 de la mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.